A principios del siglo XVIII, Francia vivía tiempos turbulentos. En medio de esta agitación, un joven sacerdote comenzaba a trazar un camino de santidad que dejaría una huella profunda en la historia de la Iglesia. Este hombre era San Luis María Grignion de Montfort, un santo cuya devoción a la Virgen María y su celo misionero lo convertirían en un brillante ejemplo de fe y fervor evangélico. Nacido el 31 de enero de 1673 en Montfort-sur-Meu, cerca de Rennes, Luis era el segundo de 18 hijos. Desde muy joven, demostró una profunda devoción religiosa. Sus padres, Jean-Baptiste Grignion y Jean Robert, eran personas piadosas, pero la familia enfrentaba dificultades económicas. A pesar de ello, Luis María creció en un ambiente de oración, lo que sembró en él las primeras inclinaciones hacia la vida espiritual. A los 12 años, fue enviado a estudiar en el colegio jesuita de Rennes. Durante sus estudios, el joven Luis comenzó a desarrollar un intenso amor por Nuestra Señora, y la recitación del rosario pasó a formar parte de su rutina diaria. Alimentaba un fervor especial por la Madre de Dios, y esto moldearía toda su vida y misión. Con el tiempo, comprendió que Dios lo llamaba a algo más grande. A los 19 años, decidió seguir su vocación sacerdotal e ingresó en el seminario de San Sulpicio, en París. Allí, enfrentó grandes dificultades económicas, muchas veces sin tener que comer o donde dormir. Sin embargo, Luis María nunca perdió la confianza en la providencia divina. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, nosotros los católicos terminamos dejando la oración de lado, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video, haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Su espiritualidad y amor por la cruz de Cristo se profundizaron durante ese periodo de pruebas, y ya comenzaba a destacarse por su profunda humildad y caridad. Fue ordenado sacerdote en el año 1700, a los 27 años, y pronto comenzó su misión como predicador itinerante. Luis María tenía una habilidad poco común para atraer multitudes, y su predicación tocaba los corazones de las personas más sencillas. Utilizaba un lenguaje claro y directo, dirigido principalmente a los pobres y marginados, aquellos que muchas veces eran olvidados por la sociedad. La predicación del nuevo sacerdote era ardiente. En un tiempo de frialdad espiritual, anunciaba la palabra de Dios con una convicción y profundidad inusuales. Muchos se sentían tocados por su mensaje, y su devoción mariana encantaba a las comunidades por donde pasaba. Pronto se destacó por su énfasis en la consagración total a la Santísima Virgen, que él veía como el camino más seguro para llegar a Cristo. Esta devoción a la Virgen María fue inmortalizada en su obra más famosa, Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen un texto que influiría profundamente en la espiritualidad católica en los siglos siguientes. En el libro, San Luis Grignion de Montfort explica qué significa entregarse completamente a María, para que, a través de ella, podamos entregarnos más perfectamente a Jesucristo. Para él, la devoción a María no era opcional, sino una necesidad para quienes deseaban conformarse verdaderamente a Cristo. El santo misionero creía que María era el camino más rápido y seguro para alcanzar la perfección cristiana. En su teología, la Santísima Virgen es la mediadora de todas las gracias, aquella que, por su intercesión, nos acerca más al corazón de Jesús. Esta idea radical de consagración total a María no fue aceptada por todos en su tiempo, y San Luis María Grignion enfrentó mucha oposición e incomprensión. Su vida misionera estuvo marcada por desafíos.
Las autoridades eclesiásticas locales a menudo se mostraban escépticas respecto a su estilo de predicación y su enfoque mariano. No era raro que lo expulsaran de las diócesis donde intentaba evangelizar. Pero él nunca desistía. Lleno de amor por la cruz, San Luis siempre veía las persecuciones como una participación en los sufrimientos de Cristo. Su predicación también se centraba en la renovación de las promesas bautismales. Para él, el bautismo era una alianza con Dios que debía ser constantemente renovada en la vida de los fieles. Animaba a los cristianos a redescubrir la profundidad de su bautismo y a vivir como verdaderos hijos de Dios, renunciando al pecado y consagrándose al Señor por medio de María. Su misión era ardua, pero Luis María continuaba caminando de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, siempre anunciando la buena nueva. Su humildad y sencillez de vida conquistaban a las personas por donde pasaba. Viajaba a pie, muchas veces sin siquiera tener un techo bajo el cual dormir, confiando únicamente en la providencia divina. Este desprendimiento material reflejaba su profundo deseo de conformarse a Cristo pobre y humilde. Uno de los rasgos más característicos de su espiritualidad era el amor por la cruz. San Luis María Grignion de Montfort no veía la cruz como un peso a temer, sino como el máximo signo del amor de Dios. Para él, la cruz era el medio por el cual el alma podía alcanzar la unión más íntima con Cristo. Este amor por la cruz lo hacía abrazar con alegría los sufrimientos que enfrentaba, viéndolos como una oportunidad para asemejarse más al Salvador. Además de su predicación, el santo fundó dos congregaciones religiosas, los Misioneros de la Compañía de María y las Hijas de la Sabiduría. Estas congregaciones tenían como misión llevar la palabra de Dios a las regiones más necesitadas, siguiendo el carisma de su fundador, marcado por la simplicidad, la pobreza y la total confianza en la providencia divina. Ambas órdenes siguen activas hasta el día de hoy, perpetuando el legado espiritual de San Luis María. Los misioneros de la Compañía de María, conocidos como monfortinos, siguen el ejemplo de su fundador al dedicarse a la predicación misionera y a la promoción de la consagración a Jesús por María. Mantienen vivo el fervor evangélico que caracterizó la vida de San Luis, buscando, como él, llevar a Cristo al mundo a través del corazón de la Santísima Virgen. Las Hijas de la Sabiduría, por su parte, son una congregación femenina dedicada a la educación y al cuidado de los enfermos y pobres. Inspiradas por la sabiduría divina, estas religiosas buscan, como San Luis, vivir una vida de servicio a los más necesitados, siendo, como él, testigos del amor de Dios a través de una profunda vida de oración y consagración a María. La devoción a la sabiduría divina era otro aspecto central de la espiritualidad de San Luis. Para él, la sabiduría eterna, que es el propio Cristo, es el objetivo final de toda vida cristiana. Su amor por la sabiduría lo llevó a componer una obra titulada El amor de la sabiduría eterna en la que expone la importancia de buscar esta sabiduría divina en todos los aspectos de la vida. Con una teología fuertemente centrada en Cristo y en la Virgen María, San Luis Grignion de Montfort veía la vida cristiana como un camino continuo hacia la unión con Dios. Para él, María era la mediadora que nos guiaba en ese camino, llevándonos siempre más cerca de Cristo. Insistía en la importancia de la oración, del sacrificio y de la renuncia a uno mismo como medios para alcanzar esa unión con el Señor. La fama de santidad de Luis María crecía, pero él permanecía humilde y sin pretensiones. En sus misiones, siempre buscaba el bien de las almas y nunca la fama o el reconocimiento personal. Su única preocupación era lograr que Cristo fuera más conocido y amado, especialmente por los pobres y marginados. En 1716, después de años de intensa actividad misionera, el santo sacerdote comenzó a sentir el peso de las enfermedades. Su cuerpo, desgastado por tantas peregrinaciones y sacrificios, ya no podía soportar el ritmo que él mismo imponía a su misión. Aún así, continuaba predicando con fervor hasta sus últimos días. El 28 de abril de 1716, a los 43 años, San Luis María Grignion de Montfort entregó su alma a Dios, después de una vida enteramente dedicada al servicio del Evangelio y a la propagación de la devoción mariana. Su funeral fue un testimonio de su santidad, con muchas personas acudiendo para rendirle homenaje,
reconociéndolo ya como un hombre de Dios. Aunque vivió solo 43 años, el legado espiritual que San Luis María dejó es inmenso. Su Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen se ha convertido en una obra fundamental para la espiritualidad católica, especialmente en lo que se refiere a la devoción mariana. Muchos santos y papas, incluido San Juan Pablo II, fueron profundamente influenciados por sus enseñanzas sobre María. El propio San Juan Pablo II adoptó el lema *totus tus todo tuyo inspirado en la espiritualidad de consagración total a la Virgen María promovida por San Luis María. Este lema expresa la entrega total a María, para que, por medio de ella, se pueda vivir plenamente para Cristo. La devoción monfortina fue, para el pontífice polaco, una clave para su vida espiritual. La consagración total a María, como propone Grignion de Montfort, no es una simple devoción, sino un verdadero compromiso de vida. Implica entregarse completamente a la Santísima Virgen, confiando en que ella nos guiará y protegerá en nuestro camino de santidad. Es una forma radical de vivir el Evangelio, buscando siempre hacer la voluntad de Dios por medio de la intercesión materna de María. El impacto de San Luis María Grignion de Montfort en la Iglesia sigue siendo palpable hasta hoy. Su enseñanza sobre la consagración mariana ha influido a miles de fieles en todo el mundo, llevándolos a una vida más profunda de oración y devoción. Su mensaje de amor a María y a Cristo es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. En 1947, el Papa Pío XII lo canonizó, confirmando oficialmente su santidad y su importancia para la Iglesia. La canonización fue un reconocimiento de su vida ejemplar y de su contribución teológica a la Iglesia, especialmente en lo que respecta a la devoción a la Santísima Virgen. La vida y las enseñanzas de San Luis María Grignion de Montfort nos desafían a vivir de manera más radical nuestra fe, entregándonos completamente a Dios y buscando la intercesión de la Madre de Jesús. Nos enseña que, para amar verdaderamente a Cristo, es necesario tener a María como nuestra guía y mediadora. El ejemplo de San Luis nos inspira a redescubrir el valor del sacrificio, de la humildad y de la confianza en la providencia divina. Nos muestra que, incluso en medio de persecuciones y dificultades, es posible vivir una vida de santidad, siempre que estemos dispuestos a abrazar la cruz de Cristo y entregarnos completamente a su amor. La vida de San Luis María Grignion de Montfort nos recuerda que la fe no es simplemente una adhesión teórica a un conjunto de creencias, sino un camino de total entrega a Dios, marcado por renuncias y sacrificios. Demostró que la devoción a Nuestra Señora no es solo una práctica piadosa, sino un camino poderoso para la transformación de la vida cristiana. Su propia vida fue un testimonio vivo de esta total entrega en manos de Dios a través de la Virgen María. A lo largo de sus misiones, Grignion de Montfort no se limitaba a predicar, también alentaba a las personas a adoptar prácticas espirituales que les ayudaran a vivir esa consagración. Introdujo la práctica de usar cadenas en la muñeca o en el tobillo como un signo de la esclavitud espiritual a Jesús por María. Aunque parezca paradójico, San Luis entendía que la verdadera libertad solo se alcanza cuando nos convertimos en esclavos de Cristo, renunciando a nuestra propia voluntad para someternos enteramente a la de Dios. Entre sus seguidores, esta práctica de consagración mariana creció y se extendió, perpetuando la espiritualidad que San Luis María enseñaba. Creía que esta entrega total a María ayudaría a los cristianos a resistir las tentaciones del mundo y a vivir de manera más plena los valores del Evangelio. La esclavitud a Jesús por María, para él, era el camino hacia una santidad profunda y radical. Aunque San Luis enfrentó muchas dificultades durante su vida, nunca permitió que la amargura o el desánimo se apoderaran de su corazón. Al contrario, acogía las dificultades como una oportunidad para asemejarse más a Cristo. En una de sus cartas, escribe sobre la alegría que siente al cargar su cruz, viéndola como un tesoro que lo acerca a Dios. Su vida fue un testimonio de cómo el sufrimiento, cuando se vive con amor y por amor, puede convertirse en fuente de santificación. La misión de Montfort fue, de hecho, marcada por la cruz. Fue incomprendido, rechazado e incluso perseguido por miembros del clero y por las autoridades civiles. Muchas veces encontraba puertas cerradas y hostilidad, especialmente por su insistencia en la consagración a María y en la renovación de las promesas bautismales.
Pero en lugar de rendirse, abrazaba esas dificultades como una confirmación de que estaba en el camino correcto, el camino de la cruz, que veía como el único camino hacia la verdadera unión con Cristo. Sus sermones no eran solo palabras, desbordaban el fuego del Espíritu Santo. Hablaba con una pasión que tocaba profundamente las almas de quienes lo escuchaban. Uno de sus contemporáneos describió a San Luis como un hombre que predicaba como si estuviera inflamado por dentro. Sus palabras, llenas de sabiduría y convicción, tenían el poder de despertar en sus oyentes un deseo ardiente de acercarse a Dios. Una de las características más impresionantes de San Luis era su confianza inquebrantable en la providencia divina. Creía firmemente que Dios cuidaría de todas sus necesidades y de las necesidades de aquellos a quienes servía. Incluso cuando no tenía recursos materiales, nunca se preocupaba, siempre confiando en que Nuestra Señora proveería. Su vida de pobreza radical era un testimonio vivo de esa confianza absoluta en Dios. En sus misiones, San Luis también fue un gran defensor de los pobres y marginados. Veía en cada persona, especialmente en los más necesitados, la imagen de Cristo. Para él, la caridad no era solo una virtud opcional, sino un deber cristiano esencial. Dedicaba su tiempo y esfuerzos a ayudar a los que más lo necesitaban, ofreciendo no solo alimento y asistencia material, sino, sobre todo, el alimento espiritual de la palabra de Dios. Incluso en los momentos de mayor dificultad, nunca dudó en seguir adelante, siempre movido por el deseo de ver a más personas consagrarse a María y, a través de ella, a Cristo. Tenía una visión profética de la Iglesia, creyendo que el triunfo final del reino de Dios en el mundo estaría íntimamente ligado a la consagración de los fieles a Nuestra Señora. San Luis María Grignion de Montfort es, sin duda, uno de los santos que más contribuyó al desarrollo de la teología mariana. Su devoción a la Virgen María no era sentimental, sino profundamente teológica. Veía en María el modelo perfecto de discipulado, la criatura más pura y más cercana a Dios. Para él, amar a María era, en última instancia, amar a Cristo con el mismo amor que ella tiene por él. Su obra, Tratado de la verdadera devoción es considerada por muchos una de las mayores contribuciones teológicas sobre María. En ese libro, describe a María como el camino más corto y seguro para llegar a Jesús. Explica que, a través de la consagración a Nuestra Señora, los cristianos pueden alcanzar una unión más íntima con Cristo y vivir plenamente su vocación bautismal. A lo largo de los siglos, la devoción monfortina ha ganado muchos adeptos, entre ellos grandes santos y papas. Además de San Juan Pablo II, figuras como el Beato Bartolo Longo y el Beato Santiago Alberione fueron profundamente influenciados por el Tratado de la verdadera devoción . La devoción a María, según la visión de Montfort, sigue siendo una fuerza poderosa para la renovación espiritual dentro de la Iglesia. La influencia de San Luis María en la vida espiritual de la Iglesia también se puede ver en varias apariciones marianas aprobadas por la Iglesia, como Fátima y Lourdes, donde el mensaje de la consagración y el retorno a Dios por medio de María resuena de manera poderosa. Su visión profética de que María tendría un papel crucial en los últimos tiempos, guiando a los fieles hacia Cristo, parece resonar cada vez más en la espiritualidad contemporánea. El mensaje de este gran santo es atemporal. Incluso siglos después de su muerte, continúa inspirando a millones de fieles en todo el mundo a profundizar su fe y su amor a María. Su vida y sus enseñanzas nos recuerdan que la verdadera devoción a la Madre de Dios nos conduce inevitablemente a una relación más profunda con Jesucristo, y es por eso que se le considera un gigante de la espiritualidad católica. También es importante destacar que su devoción a María nunca desvió el foco de Cristo, sino que, al contrario, profundizaba aún más el amor hacia Él. San Luis María siempre enfatizó que María nos lleva directamente al corazón de su Hijo y que su función como madre es guiar a todos los cristianos en la fidelidad a Jesús. Para él, la verdadera devoción mariana nunca podía separarse del seguimiento de Cristo. Este celo misionero por llevar a Cristo a las almas a través de María era tan profundo que San Luis María solía rezar largas horas pidiendo a la Virgen que intercediera por aquellos a quienes evangelizaba. En una de sus oraciones más conocidas, clama para que María lo haga un instrumento puro y santo en las manos de Dios, para que, a través de él, muchas almas sean salvadas.
Hoy en día, la herencia espiritual de San Luis María Grignion de Montfort se mantiene viva por aquellos que continúan propagando su mensaje de consagración. Muchos santuarios, iglesias y capillas alrededor del mundo están dedicados a él, y la práctica de la consagración total a María, propuesta por él, sigue siendo adoptada por numerosos fieles que desean profundizar su vida espiritual. Aunque vivió en una época de grandes desafíos para la Iglesia, la influencia de San Luis María Grignion de Montfort trasciende el tiempo. Nos dejó un tesoro espiritual que continúa enriqueciendo la vida de la Iglesia hasta el día de hoy. Su mensaje de amor a María y a Cristo es una invitación permanente para que todos nosotros abracemos la santidad y la entrega total a Dios. Incluso después de su muerte, San Luis sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan una vida más devota. Su vida de sacrificio, pobreza y fe inquebrantable sirve como un poderoso ejemplo de cómo confiar plenamente en Dios, y cómo esa confianza puede transformar tanto nuestra vida personal como la vida de quienes tocamos. En cada predicación, San Luis María Grignion de Montfort nos enseñaba que la fe se vive con intensidad, con pasión y con un corazón que arde de amor por Dios. Su amor incondicional a la cruz nos desafía a ver el sufrimiento no como un castigo, sino como una oportunidad de unirnos más íntimamente al misterio redentor de Cristo. La devoción a la Virgen María, como predicaba San Luis, nos recuerda la importancia de tener una madre espiritual en nuestro camino de fe. Ella nos acoge, nos guía y nos conduce de manera segura a los brazos de su Hijo. Y, como decía San Luis, la consagración a ella es el camino más seguro, más corto y más eficaz para alcanzar la santidad. El mensaje de San Luis sigue resonando hoy, *totus tus *, todo tuyo, entregándonos enteramente a la Madre de Dios para que, por medio de ella, podamos entregarnos completamente al Señor. La consagración total a la Virgen María, propuesta por San Luis María Grignion de Montfort, tiene como objetivo hacer que cada cristiano viva de manera más radical el llamado a la santidad. No es solo una devoción exterior, sino una verdadera transformación interior. Para él, al entregarnos completamente a María, permitimos que ella nos moldee a imagen de su Hijo, ayudándonos a vencer nuestras debilidades y a crecer en la virtud. San Luis enseña que esta consagración debe vivirse diariamente, en cada acto, en cada pensamiento. Creía que María, como Madre de Dios y nuestra Madre espiritual, tiene un papel activo en nuestras vidas, intercediendo por nosotros, guiándonos y protegiéndonos de los peligros espirituales. Al consagrarnos a ella, nos convertimos en sus hijos de manera aún más plena, confiando en su intercesión y protección constantes. En el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen Montfort advierte sobre la importancia de vivir esta consagración con seriedad. Enfatiza que no se trata de una simple fórmula para repetir, sino de una verdadera entrega de vida, donde buscamos conformar nuestras acciones, deseos y voluntades a la voluntad de Dios. Para él, esta consagración es un camino de conversión continua, donde María actúa como nuestra abogada y guía. Un aspecto central de su espiritualidad era la idea de que, así como Jesús vino al mundo a través de María, nosotros debemos ir a él por medio de ella. San Luis creía que la encarnación de Cristo fue el mayor ejemplo de cómo Dios elige trabajar a través de María. Y, así como Dios eligió confiar su Hijo a su protección, también nosotros debemos confiarle nuestra vida a ella. Con su muerte en 1716, San Luis María dejó a la Iglesia un legado espiritual profundo, centrado en la búsqueda de una santidad que se alcanza a través de la humildad y la entrega. A partir de entonces, su obra comenzó a ser reconocida de manera más amplia, especialmente el Tratado de la verdadera devoción que fue redescubierto muchos años después de su muerte. Este tratado, que había estado perdido durante casi un siglo, sería publicado y ampliamente difundido, impactando la vida espiritual de innumerables fieles. El Papa León XIII, al reconocer el valor teológico de la devoción mariana de San Luis, alentó firmemente a los fieles a adoptar la práctica de la consagración total. Él mismo fue un gran devoto de Nuestra Señora y vio en la obra de Montfort una guía segura para promover la renovación espiritual de los cristianos. A partir de entonces, la devoción monfortina comenzó a difundirse más rápidamente por toda la Iglesia. San Luis María también tenía una fuerte conciencia de la batalla espiritual que cada cristiano enfrenta.
Veía el mundo como un campo de lucha entre el bien y el mal, donde las fuerzas malignas intentaban constantemente desviar a los fieles del camino de la santidad. Para él, María era el arma más poderosa en esa batalla, y la consagración a ella era un medio eficaz de protegernos de las trampas del enemigo. Durante su vida misionera, no solo predicaba, sino que también promovía grandes reformas espirituales en las comunidades por donde pasaba. Animaba a las personas a abandonar prácticas supersticiosas y pecaminosas, llamándolas de vuelta a la verdadera fe. Muchos relatos históricos indican que sus misiones iban acompañadas de grandes conversiones, con personas regresando a los sacramentos y reconciliándose con Dios. Aunque fue incomprendido por muchos en su tiempo, su teología mariana se mostró profundamente enraizada en la tradición católica. Para San Luis, amar a María era amar a Jesús de manera aún más intensa. Nunca separaba a la madre del Hijo, viéndola como el camino perfecto para conformarnos a Cristo crucificado y resucitado. Sus congregaciones, los misioneros monfortinos y las hijas de la sabiduría, continuaron su trabajo después de su muerte. Estos religiosos y religiosas, dedicados a la evangelización y al cuidado de los más pobres, son testigos vivos del legado de San Luis. Perpetúan su espíritu de pobreza, humildad y total confianza en la providencia, viviendo la espiritualidad de la consagración total a María. A lo largo de los siglos, el mensaje de San Luis María ha sido abrazado por varias generaciones de católicos que encontraron en su devoción mariana una fuente de renovación espiritual. La práctica de la consagración total a María se ha extendido por todo el mundo, siendo adoptada por fieles de todas las clases y culturas, demostrando ser un camino eficaz hacia la santificación personal. La vida de San Luis María Grignion de Montfort es una invitación al coraje espiritual. No temía enfrentarse a las adversidades, las críticas y hasta las persecuciones. Su fuerza provenía de su confianza en Dios y de su devoción inquebrantable a Nuestra Señora. Sabía que, a través de ella, su misión daría frutos, sin importar cuán arduos fueran los obstáculos que enfrentara. En una época de gran secularización, su predicación era un llamado a volver a las raíces de la fe. Insistía en que los cristianos debían vivir de manera radical, rechazando las seducciones del mundo y abrazando la simplicidad del Evangelio. En todas sus misiones, ponía un énfasis especial en el arrepentimiento y la necesidad de una vida de santidad. San Luis María también nos recuerda la importancia de la perseverancia. Incluso en medio de las dificultades, nunca renunció a su misión. Su vida nos enseña que, cuando confiamos completamente en Dios y en la intercesión de María, somos capaces de superar cualquier desafío. Tenía una fe inquebrantable en la victoria final del bien sobre el mal, y esa esperanza lo sostenía en cada momento de su vida. El ejemplo de Montfort es una inspiración especialmente para los predicadores y misioneros de hoy. Nos enseña que la evangelización debe hacerse con amor, compasión y con una confianza inquebrantable en la gracia de Dios. Su predicación era eficaz porque provenía de un corazón inflamado de amor a Dios y a la Virgen María, un corazón que deseaba, sobre todo, la salvación de las almas. La devoción monfortina tiene como base la imitación de las virtudes de María, especialmente su humildad, obediencia y pureza. Para San Luis, estas virtudes eran esenciales para todo cristiano que deseara seguir a Cristo de manera plena. Veía en María el modelo perfecto de santidad, la criatura que más perfectamente respondió al llamado de Dios y nos alienta a seguir sus pasos. En los tiempos actuales, cuando muchos son tentados a vivir una fe superficial, el mensaje de San Luis María Grignion de Montfort es más relevante que nunca. Nos invita a comprometernos profundamente con nuestra fe, a buscar una conversión auténtica y a confiar completamente en la intercesión de María. Sabía que, a través de ella, el Espíritu Santo actúa poderosamente en la vida de los cristianos. San Luis María también nos enseña el valor de la oración. Para él, la oración era la clave de todo. Nos alienta a rezar el rosario diariamente, una práctica que promovía con gran fervor en sus misiones. Creía que, a través de esta oración, los cristianos podrían obtener las gracias necesarias para vivir de manera santa y perseverar en las dificultades de la vida. El impacto de San Luis María no puede medirse solo por el número de libros que escribió o por las congregaciones que fundó, sino por la transformación espiritual que generó en tantas almas. Su mensaje sigue vivo,
resonando en los corazones de los fieles que desean acercarse más a Dios a través de María. Nos muestra que el camino de la santidad pasa por la humildad, la consagración y la total confianza en la providencia divina. Al final, la vida de San Luis María Grignion de Montfort es un recordatorio poderoso de que la verdadera santidad solo puede alcanzarse por aquellos que están dispuestos a entregarse completamente a Dios. Vivió su vida como un siervo fiel de Jesús y de María, y nos invita a hacer lo mismo. Su devoción a la Virgen, su amor por la cruz y su incansable dedicación a la evangelización son ejemplos eternos para todos los cristianos. Al reflexionar sobre su vida, somos llamados a seguir su ejemplo, a buscar una entrega total a Cristo por medio de María. San Luis María nos recuerda que, al consagrarnos a Nuestra Señora, nos ponemos bajo la protección de una Madre amorosa que siempre nos conducirá a su Hijo. Que podamos, al igual que Él, vivir con coraje, confianza y amor, entregando nuestras vidas completamente a Dios y permitiendo que la Madre de Jesús nos guíe siempre por el camino de la santidad. San Luis María Grignion de Montfort, ruega por nosotros.